Otra de las categorías que posiblemente te pueda tocar en tu examen es la categoría de series. Y al igual que hemos realizado con la parte de las figuras y animaciones, para las series también desarrollaré dos ejercicios que te sirvan como una base. Así que voy a pasar al entorno de desarrollo para primero presentarte el enunciado y en base a eso analizarlo y luego pasar a implementarlo. Ya me encuentro acá con el enunciado. Y lo que podemos observar en este caso es que nos dan una fórmula que representa la sumatoria de la serie y en esa fórmula, aparte, dentro del enunciado, lo que te piden es realizar ciertas validaciones, como por ejemplo, en el caso de la cantidad de términos, que es un dato de entrada, lo que te piden es que ese valor debe ser menor a 1, o sea, no debe ser, perdón, menor a 1 ni mayor a 20. Eso quiere decir que esa es una validación que nosotros tenemos que asegurar que el programa también permita. Y el segundo dato de entrada es el valor de x, que en este caso x nos dice que debe ser un valor que esté entre menos 2.5 y 2.5. Y después, ya en la fórmula podemos observar que tenemos una potencia, donde es menos 1 elevado a un valor de k, o una variable k, y luego tenemos un numerador que también es una potencia de x elevado a k, y un denominador que en este caso está representado por un factorial. La idea es que nosotros podamos representar estos componentes de la sumatoria, tenerlos en variables de tal manera que el programa llegue a este resultado que nos están colocando en el ejemplo al momento que nosotros ingresamos esta cantidad de términos y el valor de x, que en este caso es 1.55. Para este tipo de ejercicios, cuando la serie tiene un factorial, lo que suelo hacer es definir ese factorial como una función. Entonces, en este caso, bueno, ya tengo creado mi programa. Es un proyecto tipo CLR como lo que hemos venido utilizando. Y lo primero que voy a hacer es definir la función factorial. Esta función factorial recibirá un parámetro que será el número del cual quiero obtener el factorial. E internamente tendrá una variable que representará el resultado que debe retornar esta función. Esta variable resultado va a tener por defecto 1 porque el factorial por defecto de cualquier número es 1, al menos ese es el valor inicial. Y luego voy a tener un for para poder hacer la representación del factorial, pero este for iniciará en 2. Irá incrementándose hasta llegar al valor que representa la variable no. De tal manera que el resultado simplemente será igual al resultado anterior multiplicado por i. ¿Esto por qué se hace de esta manera? Porque al inicio el resultado es 1 y si tú lo multiplicas por 2, esto quedará en 2. Luego esto saltará, por ejemplo, a 3, este continuará siendo 1 en la primera iteración y esto lo multiplicarás por 3 y así sucesivamente. ¿Esto hasta cuándo llegará? Esto llegará en este caso hasta 5, siempre y cuando el valor del número del cual tú quieres obtener el factorial es 5. Entonces esto será 1 por 2, será 2 el primer resultado, 1 por 3, este será 3, luego será 1 por 4, este será 4, y luego será 1 por 5, este te dará pues 5. Y el 1 es el valor por defecto, ¿ok? Entonces ahí si multiplicas esto te dará como resultado 120. Y ese mismo comportamiento tendrá para cualquier valor de num que ingreses a esta función. De hecho, esta parte de acá se puede resumir simplemente colocando, como estas dos variables se repiten, se puede resumir solamente colocándolo de esta manera. ¿Ok? Entonces, una vez que ya tengo mi función que representa el factorial, la segunda función que suelo crear es aquella función que va a permitir calcular la sumatoria de la serie. Y en este caso vamos a ponerle calcular sumatoria de serie. Para calcular la sumatoria de la serie,
según el enunciado y según el ejemplo, te solicitan ingresar dos valores. Vamos a revisarlos nuevamente. Y en este caso te solicitan ingresar una cantidad de términos que podría estar representado por un valor de n y te piden el valor de x. Y en este caso también ambos, como podemos observar, en el caso de los términos es un valor entero y en el caso del valor de x es un valor double o float, ¿no? Entonces vamos a ingresar acá, vamos a ingresar n y voy a ingresar el valor de x representado como un double. La forma de cómo abordo este tipo de ejercicios es que lo que hago es que internamente dentro de esta función voy a obtener la sumatoria, que es la variable que va a contener el resultado final. Como esta sumatoria es una variable que va a ir acumulándose cada vez que nosotros sumemos los términos, entonces lo que tengo que hacer es lo inicializo en 0 y esto tendría que acompañar pues a la instrucción return. Luego, como es una serie, observa que en este caso la sumatoria va desde 1 hasta n. Entonces, por lo tanto, eso significa que nosotros vamos a saber cuántas iteraciones va a tener que realizar el programa hasta llegar al resultado final, que es la suma. Entonces, para eso utilizaré un for, el cual va a tener y esto va a ir hasta n, menor o igual a n. Quitar esto acá hasta n. Entonces, lo que hago en esta parte ya es definir cuál es la forma que va a tener el término. Entonces, acá voy a definir una variable llamada término. El término en este caso estará conformado por lo siguiente. Según la fórmula, lo primero que deberíamos de tener es un menos 1 elevado a k. Ese menos 1 elevado a k, cuando quieres representarlo en, digamos, en código, es un valor elevado a una potencia. En este caso hay una función que es el POW que te permite elevar un valor a una potencia que en este caso es i. Acá le voy a cambiar el i por el k para que esté de acuerdo a cómo se presenta en la fórmula. No es necesario, pero podría ayudar para que tú te identifiques. Digamos que esto de acá esté tal cual está en la fórmula. ¿Ok? Entonces, esta primera parte que es menos 1 elevado a k, ¿cómo lo puedes representar en código? Es POW menos 1, coma y la potencia a la cual quieres elevar el valor. Luego que sigue, luego viene la parte del numerador que es POW de x elevado a k. Entonces vamos a multiplicar esto y es POW de x elevado. Luego viene el denominador y el denominador por lo que vemos es un factorial. Entonces venimos acá y esto es un factorial de k más 2. Entonces acá dices k más 2. Punto y coma. Hasta ahí ya obtienes el término, pero lo que te falta es la sumatoria. Y la sumatoria no es otra cosa que el valor anterior de la sumatoria más el valor del término. Eso principalmente es un incremento más el término. Entonces, una vez que ya tienes esto, ya puedes retornar el valor de la sumatoria. Y eso es lo único que al menos debería hacer esta función en base al enunciado que nos han brindado. Luego, una vez que ya tenemos esto, podemos ir a la función principal y en la función principal vamos a definir dos variables que será el n y el x, que son los datos de entrada. Según lo que nos pide el enunciado es que estos datos de entrada se tienen que validar. Entonces, por lo tanto, voy a utilizar un do while para cada una de estas variables. El primer do while será para el n. Vamos a ingresar acá, vamos a pedirle ingrese valor de, a ver, ¿cuál es el primer valor? La cantidad de términos, que es 10. Y esto tiene creo que un tope, 1 y 20, ya. Ingrese la cantidad de términos. Cantidad de
de términos. Y esto debe estar entre 1 y 20. Ya está. Vamos a ingresar acá sin n, punto y coma. Y esto debería repetirse en la medida que n sea menor a 1 o n sea mayor a 20. ¿Ok? Y lo segundo sería para el caso de x. En el caso de x, acá sería ingrese valor de x. Y x, según esto de acá, debe estar entre menos 2.5 y 2.5. Vamos a poner acá. Menos 2.5 y 2.5. Entonces, este será el valor de x. Y esto de acá será mientras x sea menor a menos 2.5 o x sea mayor a 2.5. Entonces, una vez que ya tenemos eso, llamaré a mi función calcular sumatoria. Y este también va a devolver un resultado, que será result. Llamaré a la función. Y recuerda que acá simplemente tienes que pasar los argumentos o los parámetros que sean necesarios. En este caso es n, x. Y al final vas a imprimir el resultado. Vamos a poner acá la suma de los términos es result. Ya está. Entonces, una vez que tenemos eso, vamos a ejecutar el proyecto. Y vamos acá. Y vamos a probar con estos valores. Acá debería ingresar 10. Acá es 1.5. Y ya tengo el resultado. Ojo. En este caso, no nos está saliendo el dato correcto. Vamos acá. Vamos a verificar. A ver. A veces cuando suele pasar esto de acá, lo que podemos hacer es revisar el factorial. Esto está bien. Acá no hay nada. Vamos a revisar la sumatoria. A ver, POUT. Factorial de K más 1. Sumatoria de términos. Esto está bien. Hasta ahí estamos bien. Sí, ya revisando mejor, acá no me había percatado de que el K inicia en 1 y va hasta N. Y yo lo había puesto acá en el código que va de 0 hasta menor a N. Hay que tener mucho cuidado en eso, recién me había percatado. Entonces acá voy a cambiarle de 1 hasta menor o igual a N. Entonces ahora haciendo ese cambio, ejecuto el programa. Voy acá a la sección del enunciado y vamos a probarlo con los valores que nos indican acá, que es 10, 1.55. Y ahora ya sale menos 0.18. Ok, entonces este es el primer ejercicio de series y en el siguiente vamos a continuar revisando este segundo enunciado que se ve un poco más elaborado, pero eso ya lo revisaremos en el siguiente video.